El Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos, un gusto recibirlos. Comenzando la semana después de una comisión que se puso intensa por momentos, porque claro, se trató acerca del famoso observatorio Nodio, famoso porque está lógicamente en los portales, en todas las publicaciones, los diarios, se está hablando en todas partes de este observatorio de la Defensoría de Audiencias, un organismo creado por la nueva ley de medios audiovisuales que depende de esta bicameral que acabamos de ver, y su presidenta, su directora Miriam Lewin, reconocidísima periodista, defendiendo esta situación. Ahora les vamos a contar los pormenores porque tuvo lo suyo. ¿Cómo va? Hola, amiga? ¿cómo estás? Analía Argento. Bien, recordemos que la Defensoría del Público trabaja sobre medios de comunicación, televisión, audiovisuales, ¿no? Televisión, radio y sobre las redes sociales. Se habló mucho sobre la libertad de expresión y de opinión en redes sociales. Miriam Lewin defendió no solo a Nodio, sino que dijo que desde ese observatorio se impulsa un cambio cultural. Bien. Que no sancionan, no tiene la facultad de sancionar la Defensoría, ni tampoco vigilar, y que por el contrario lo que se busca, bueno, es hacer un planteo y abrir una discusión a partir del análisis de los discursos, muchos discursos de odio, o fake news que circulan en los medios. Discursos de odio y fake news. Ya vamos a referirnos a eso. Antes que nada vamos a presentar a nuestra otra compañera, Dani Mosetti. Hola, ¿cómo va? Bien, muy bien. Mucho cortocircuito hubo, pero se logró contener, porque era una comisión informativa. Sí. Ahí, al término de la comisión, la presidenta Gabriela Cerruti, también con un pasado en el ámbito periodístico, ¿no? Comentaba que el jueves pasado, a partir de un pedido que vino de algunos representantes del radicalismo, de la diputada Karina Banfi, que estaba ahí, de Roxana Reyes, se pidió que Miriam Lewin venga, yo le digo venga, ahora es esta participación virtual, que venga al Congreso para dar explicaciones. Así que desde el jueves hasta hoy se concretó esta convocatoria a que dé explicaciones y que pueda charlar con los diputados y con los senadores que integran la comisión y dé un poco de explicaciones o de justificación de esta iniciativa. Pero me dio, igualmente, días antes hubo una denuncia de la cual se refirió el diputado Wolf a la justicia por esta existencia del observatorio. Volvemos a decir, el observatorio de las audiencias, defensoría, perdón, de las audiencias, depende, o sea, tiene que dar explicaciones a esta bicameral. Por lo tanto, estaba cumpliendo perfectamente su rol en el día de hoy, cuando fue llamada Miriam Lewin para preguntar de qué se iba a tratar. ¿Ustedes creen que no fue claro a la presentación de este observatorio, que levantó revuelo porque la oposición siempre se iba a poner en contra de una cuestión que tiene que ver con el periodismo o con el ojo fino en lo que se publica? Porque en definitiva es eso. Nodio, contra el odio y las fake news. Siempre todo lo que tenga algún aroma a vigilar o a controlar, aunque sea analizar, porque lo que decía Miriam Lewin es que se analiza, que no es control, que no es vigilancia. Totalmente, no pero control, no vigilancia. Ella dijo que se producen insumos académicos. Pablo Carro, diputado del Frente de Todos de Córdoba, dijo que él incluso es docente adjunto en la Facultad de Comunicación en la provincia de Córdoba, en la materia Derecho de la Comunicación. Y él decía que las universidades ya producen este tipo de insumos. Pero ¿cuánto hace? Claro, nosotros, hace 30 años ya se estaban haciendo esas cosas. Ahora lo está aprendiendo a hacer la gente, comparar los diarios. Lo que planteaba la oposición es que siempre hay un riesgo porque uno sabe dónde comienzan estos organismos, pero no se sabe dónde terminan, ¿no? Como, bueno, se abre una puerta a la posibilidad de que haya un mayor control. Oscar Parrilli, que es senador del Frente de Todos, kirchnerista, muy cercano a Cristina Fernández Presente Kirchner, en esta comisión. que no integra la comisión, pero vino a participar. Bien, buen dato, pensé que la integraba. Es un dato importante porque vino como de visita. Planteó dos cosas. Una, que hay muchos medios que mienten, dice, y que hay medios que mienten adrede o para provocar un cambio en el electorado, que provoque un cambio electoral, por ejemplo. Y otra fue pedirle a Miriam Lewin que Nodio, además de todo lo que está haciendo, también analice si hay una campaña antipolítica. Bien. Con lo cual el Estado mismo
A ver si Claro. entendemos. Es el Estado mismo, porque el Observatorio de Audiencias depende de la bicameral, es el Estado mismo. Los fondos, si bien decía Ahí comentó Miriam, que son no- muy, no tiene representan asignado- dinero. No, claro, una de las preguntas del inicio A ver, de la oposición fue ¿con qué cuál dinero? era el presupuesto exactamente. Ella lo que comentó es que estaba dentro de las líneas de trabajo que ella plantea para esta defensoría. Claro. No es que Era había un algo más. presupuesto ni que se estaba pidiendo más dinero. Bueno, es como este año vamos a trabajar en esto, esto y esto. Una de las cosas es no necesitamos más dinero, más gente es con la gente que tenemos. Esa fue la explicación porque uno de los primeros cuestionamientos es cuánto nos va a salir mirar a los medios o chequear. Y también aclaró que no tiene ninguna posibilidad de sanción. Bien. Sino que van a hacer algunos informes. Claro, pero ahí lo que le planteaba la diputada radical Karina Banfi es qué pasa con la autocensura. Ahí Porque está. Miriam Lewin Otro de decía, los puntos importantes que salieron. la Defensoría no tiene un poder de sanción de ningún tipo, ¿no? Entonces, pero claro, cuando uno hace una observación o hace un análisis, puede generar, digo, hay un límite muy finito, es un poco lo que preguntaba Karina Banfi, ¿qué pasa si el periodista o quien emite una opinión en las redes sociales se siente amedrentado de alguna manera? Y ahí un poco se enojó Miriam Lewin, fue muy enfática y dijo que ella fue desaparecida, secuestrada. Recordemos que estuvo secuestrada en la última dictadura militar, torturada en la ex-ESMA, y dijo que de ninguna manera ella hubiera aceptado un cargo de estas características si eso significara censurar, coartar la libertad de expresión de un Correctísimo. colega o estigmatizarlo y señalarlo. Dijo, miren los informes que tenemos en nuestra web para ver que nunca hemos estigmatizado a un colega. Tal vez ustedes se preguntan en el Observatorio de Audiencias, porque es algo reciente. Nosotros hemos tenido la posibilidad, en años pasados míos, trabajando en la televisión pública, de tener a gente del Observatorio trabajando codo a codo en la redacción con nosotros. ¿Esto qué significa? Con el ojo atento a ver si algún titular o alguna redacción tenía avisos de no ser completa y totalmente inclusivo. Nosotros podemos caer en ese tipo de cuestiones, sobre todo en lo audiovisual, cuando nuestro trabajo no se chequea y hay mucho de improvisación, como en este caso. Por lo tanto, el Observatorio venía a trabajar, en el caso mío y personal, esto lo pongo a modo de ejemplo, porque la gente puede decir, ¿y qué es el Observatorio de Audiencias? ¿Cuál es el alcance? Uno de los ejemplos que les traigo es este, de trabajar codo a codo con los periodistas de un medio público como la televisión pública. Claro, Miriam Lewin decía también que van a convocar a distintos organismos, estuvieron reunidos con gremios periodísticos y demás. Total. Deberías, digo, para que tenga FOPEA, legitimidad DEPA. y no haya riesgo ni cuestionamientos, quizás una convocatoria muy amplia y muy participativa, ¿no? ¿Qué tal, diputada Mara Brauer? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, buenas tardes. Qué interesante. Ella arranca con H.G. Wells y me acordé que la última vez que me preguntaron de fake news di exactamente el mismo ejemplo. Esto es muy viejo. Hacer creer una cosa, pero bueno, entiendo que el ejemplo, la guerra de los mundos, de eso, por si la audiencia ahora nos agarró y no tu partecita, Mara. Pero ¿por qué lo trajiste? Esto se ha malentendido. Qué ironía, ¿no? Se supone que todos comunicadores profesionales y termina por no entender de qué iba Novio. No, claro. Bueno, yo traje lo de Orson Welles porque estamos hablando del principio del siglo pasado y cómo una falsa noticia puede generar hechos tan graves, ¿no? Como gente que se suicide, saqueos. En la época que solo existía la radio, ahora con las múltiples plataformas, que la verdad que la oposición venga con discursos tan naif como la autorregulación, cuando las mismas plataformas censuran a sus usuarios, porque la verdad que suceden cosas muy violentas que no son buenas para la sociedad. Y con respecto al observatorio, ¿no? de la Defensoría del Público, yo entiendo, a la oposición le puede parecer una buena o una mala idea, y por supuesto que tienen todo el derecho del mundo. Lo que no podemos es denunciar una medida que una defensora, en cumplimiento de sus atribuciones, realiza. Es decir, la defensora del público considera que es bueno para la sociedad, como lo recomienda UNESCO, como lo recomienda Naciones Unidas, que se investiguen cómo se fabrican las noticias falsas y los discursos de odio. Que no es lo mismo que salir a decir, vos dijiste esto que es falso, tal medio miente, tal medio está haciendo una campaña. Es una investigación cual y cuantitativa para ver cómo se producen estos discursos de odio y poder desarrollar políticas públicas para combatirlos.
Porque hay gente que ha muerto por estos discursos de odio, poblaciones enteras que han muerto. O cosas más sencillas, igual de trágicas, como el niño que tomó cloro porque alguien le hizo creer que era bueno para el coronavirus. Las noticias falsas hacen mal. La Corte Internacional de Derechos Humanos dice: una sociedad que no esté bien informada no es plenamente libre, porque yo no puedo tomar decisiones si no estoy bien informada. No estar bien informado coarta tu libertad. Bien. Entonces, seamos serios, pongámonos de acuerdo, ya que muchos diputados de todos los bloques dijeron nos preocupa la desinformación, en hacer se propuso al final de la reunión una declaración donde digamos que es una preocupación de todos y no convirtamos en como hizo el diputado Waldo Bloch, como hizo el diputado Iglesias, como hizo la diputada Caña, denunciar penalmente a una defensora del público porque crea un observatorio. Chicas. La verdad, Diputada Analí Argento la saluda. ¿Usted cree que hubo un problema de comunicación? Porque es un tema difícil de explicar y de entender, no digo para los legisladores, pero que además cada uno tiene su visión política, sino en general para la sociedad, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra, queda claro entonces que el pedido de la oposición de disolver Nodio no va a ser tenido en cuenta, ¿no? No, por supuesto, como yo decía antes. Una cosa es la actitud. Por ejemplo, la diputada Banfi dice: no estoy de acuerdo con esta medida. ¿Sí? Para eso es oposición. Igual, aparte, Lewin no es representante del Frente de Todos. Fue elegido por no es del gobierno, fue elegido por una bicameral del Congreso. Ella se debe al Congreso. A nosotros nos tiene que dar explicaciones, no al presidente de la República. Primer cosa. Después es un observatorio. Cualquier sociólogo, politólogo, investigar no es un delito. Después vos podés hacer mal uso de esa investigación. Pero bueno, criticarla si ves que que alguien está haciendo un mal uso. Pero ya criticarla antes es un tema. Y judicializarla es hacer lo que decís que no se debe hacer, que es censurar, en este caso, a una decisión política. Bien. Entonces yo creo que algunos diputados, lo que vos me preguntabas, no fue un malentendido. En muchos hubo intención de confundir a la población diciendo que la Defensoría del Público a partir de ahora iba a perseguir periodistas. Lo hicieron a propósito. Y se le sumó el fiscal procesador Héctor Medio. Una fake news. Otros diputados no, simplemente cuestionaron la medida, cosa que tienen todo el derecho. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes, Daniela Mosetic. Ahí usted mencionaba el caso del dióxido de cloro, que tiene que ver con un tema científico y en realidad quienes cubren todos los temas científicos tienen ciertos cánones de cómo se hace la cobertura y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal informar. Ahora, cuando vamos al terreno de lo político, lo que se hablaba en la comisión es dónde están los límites y cuáles son los cánones de lo que está bien, por ejemplo, de analizar una gestión, de analizar una decisión judicial, de evaluar alguna cosa que tenga que ver con lo político y que no haya un estándar de cómo es. ¿Dónde están los límites y los lineamientos de Nodio en ese sentido? No están por escrito, sino son una expresión, digamos, una cosa no borrosa, pero no tan clara, tal vez. No, claro, porque ahí ponían ejemplos, ¿no? Yo hace poco estuve en un programa que dije que no estaba segura si la información era cierta, pero tiré una cifra errónea. Cualquiera se puede equivocar, ¿no? Y dar una cifra errónea, hacer un análisis erróneo. Eso no es una fake news. Digamos, es una información errónea. Una fake news que busca promover discursos de odio es una construcción mediática y multimedia para producir a propósito equivocación. O sea, no es que esto es para ver quién se equivocó. Porque ya hay mecanismos contemplados para responder, por ejemplo, si usted o una nota nuestra tiene una cifra que está mal, quien se siente afectado puede responder a través del mismo medio o tiene el derecho a la réplica. Eso ya se encuentra contemplado, no sería lo mismo. Claro, que es distinto que, por ejemplo, decir que Aníbal Fernández era la Morsa cuando ya en el expediente judicial estaba quién era la Morsa. Y sin embargo se hizo toda una construcción mediática para construir esa falsa noticia. La diferencia entre la construcción de una falsa noticia
Bueno, también el tema cuando fue lo de Santiago Maldonado, digamos, fuerzas mapuche subversivas, bueno, no, hay un conflicto con la población mapuche, no lo podés convertir en guerrilleros, es decir, es la diferencia entre generar una conducta o equivocarse o dar una información errónea, ese no es el problema. ¿Y cómo se construye? Es muy complejo cómo se construye. Pero yo en esta pandemia estoy conviviendo con Elba, que tiene 82 años. Cada rato me dice, Mara, ¿viste tal cosa? Yo digo, ¿dónde lo sacaste? Lo leí en Facebook. Sí, es grave. Bueno, es cierto, Mara, eso es cierto. Y nosotros que somos comunicadoras, yo al menos hace muchos años, también el público escucha lo que quiere muchas veces y es complejo. Por eso el mensaje tiene que ser claro, clarísimo. Pero al meterse con cómo se califica a los mapuches en ese sentido, es entrar en la línea editorial ya de cada medio. Por lo tanto, es una línea compleja. Qué bien que hubiera sido, digo yo, pregunto, ¿no hubiera sido más útil que le hubieran preguntado a la defensora cómo lo iban a hacer, qué metodología iba a usar y que diera ejemplos, algo sencillo, porque si no estamos hablando en el aire de que no sabemos qué es lo que van a hacer en definitiva, porque está bien, no van a controlar, no van a dar vigilancia y van a crear insumos académicos, o sea, papers, investigaciones, pero ¿cómo llega esto a la gente? Eso sería, ¿no? Me quedó esa duda, mi diputada. No, claro, porque, a ver, podés pensar que es una mala idea y podés pensar que se va a utilizar más. Mal. Lo podés pensar. Para algo está la bicameral, se la llama a la defensora y se le hacen las preguntas que vos dijiste. Sí. A ver, ¿qué metodología? Las conclusiones, ¿cómo se van a publicar? ¿Se van a publicar con los nombres de los medios que replicaron esa falsa noticia? ¿O va a ser sin los nombres de los medios? Simplemente se va a analizar cómo se construyó que la salvación del mundo es bailar la conga. Es decir, no es necesario, me parece que eso entendí yo también que dijo la defensora, que se va a analizar cómo se construyen las denuncias, no señalar a aquellos que las replicaron. Perfecto, Mara, me quedó clarísimo. Te tengo que despedir, que llega a la otra comisión ahora. Estamos informando entre comisiones. Te mando un cariño y vamos a seguir con este tema porque, claro, bueno, a nosotros nos recontrainteresa y entiendo que al público, si somos más claros los comunicadores, creo que también. Así que gracias, diputada. Un placer. Gracias, como siempre. Chao. Bueno, señores, ya no tenemos más tiempo. Mañana con más información se reúne ahora la Comisión Peticiones, Poderes y Reglamento porque se va a crear una bicameral. Exactamente, una bicameral para crear un nuevo Código de Defensa del Consumidor. Digamos, pasaron 27 años desde la creación del último y en términos de el uso de la defensa de los consumidores y los usuarios ya quedó viejo, así que se va a empezar a trabajar en eso. Y otra bicameral que se va a crear en asuntos relativos a las Islas Malvinas, ni más ni menos. Chaguana, hasta mañana. Señores, seguimos con más de TV. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad.